El agua helada me golpeó la cara con tanta fuerza que sentí como si me hubieran abofeteado. Por un segundo, no pude respirar. El frío me cortó la piel. Me entró por la nariz. Me empapó el vestido azul que había planchado esa misma mañana durante 40 minutos porque quería verme bien para el almuerzo. 17 personas me miraban. 17. Conté cada par de ojos mientras el agua me chorreaba por el cuello, me mojaba el sostén, me convertía en un charco de vergüenza sobre el piso de mi propia sala. Mi hijo Roberto tenía el vaso vacío todavía en la mano. Su esposa Daniela sostenía el teléfono apuntándome, grabando, riéndose con esa risa aguda que siempre me ata ladrando los oídos. «Tú no mandas nada aquí. Esta es mi casa». Las palabras de Roberto rebotaron contra las paredes. Contra las mismas paredes que yo pinté de color durazno hace 3 años, cuando todavía podía subir a una escalera sin que me dolieran tanto las rodillas. La misma sala donde le enseñé a caminar cuando tenía 11 meses. El mismo piso de mosaico que lavé miles de veces, de rodillas, con mis propias manos. Nadie habló. Ni mi comadre Estela, que es mi amiga desde hace 32 años. Ni don Julio, el vecino de al lado que vino con su esposa y sus 3 hijos. Ni siquiera la tía Remedios, hermana de mi difunto esposo, que siempre ha sido bocona para todo. Silencio. Solo el goteo del agua cayendo de mi barbilla al suelo. Y la risa de Daniela. Siempre esa risa. Mis nietos, Mateo y Sofía, estaban sentados en el sofá comiendo gelatina. Ni siquiera levantaron la vista, como si ver a su abuela humillada fuera algo normal, como si fuera parte del menú del domingo. Pero déjenme contarles algo. Dejen que les cuente quién soy yo antes de que me vean así, empapada y destruida. Porque ustedes necesitan saber cómo llegué a este momento. Necesitan entender qué hace que una mujer de 61 años, que trabajó cada día de su vida, que crió a un hijo sola, después de que su marido muriera de un infarto a los 42, termine de pie en su propia sala, sintiendo que ya no existe. Yo me llamo Patricia Hernández, viuda de Montes. Nací en un pueblo pequeño cerca de Colima, pero llevo 43 años viviendo en Guadalajara. Tengo 61 años, aunque mi cuerpo a veces siente que tiene 80. Mis manos están llenas de callos. Mis dedos están deformados por la artritis que me empezó a los 57. Pero estas manos hicieron algo. Estas manos cosieron vestidos de quinceañera, trajes de novia, uniformes escolares, pantalones, blusas, manteles. Estas manos pagaron esta casa. Esta casa de 3 recámaras en la colonia Constitución, con su pequeño patio trasero donde sembré hierbabuena y cilantro, con su reja verde que mi esposo pintó 2 semanas antes de morir. Cuando Armando murió, Roberto tenía apenas 7 años. Yo tenía 33. No teníamos ahorros, no teníamos seguro. Teníamos deudas del hospital y una renta que pagar. Así que hice lo que hacen las mujeres como yo. Conseguí una máquina de coser usada, aprendí viendo a mi tía y empecé a ofrecer arreglos de ropa en el mercado. 5 pesos por subir un ruedo, 10 pesos por meter una blusa, 20 pesos por hacer un vestido completo. Poco a poco me hice de clientas. Doña Carmelita, que vendía frutas, la maestra Lucía de la primaria, las muchachas de la estética, después sus hijas, después las hijas de sus hijas. Casi 30 años cosiendo. 28 años sin vacaciones, sin días libres, sin lujos. 28 años levantándome a las 5 de la mañana para terminar un vestido antes de que la novia viniera a recogerlo a las 7. Y con ese trabajo, con esas manos que ahora apenas pueden sostener un tenedor sin temblar, compré esta casa. Hace 18 años. Pago tras pago, año tras año. La escritura está a mi nombre. Patricia Hernández, viuda de Montes. No está a nombre de Roberto. No está a nombre de nadie más. Es mía. Pero cuando Roberto se casó hace 9 años con Daniela, yo cometí un error. Un error que me persigue cada noche cuando cierro los ojos. Les dije que vinieran a vivir conmigo. Es una casa grande para mí sola, les dije. Así pueden ahorrar para su propio lugar, les dije. Los recién casados necesitan ayuda, les dije. Qué tonta fui.
Al principio todo estaba bien. Daniela era amable, me ayudaba con la comida, jugábamos cartas los viernes por la noche. Roberto trabajaba en una refaccionaria y yo seguía cosiendo, aunque ya menos, porque la vista me empezaba a fallar y las manos me dolían. Cuando nació Mateo, yo fui quien lo cuidó los primeros 2 años mientras Daniela regresaba a trabajar en un salón de belleza. Yo le cambié los pañales. Yo me levanté las noches cuando lloraba. Yo le di sus primeras papillas. Pero algo cambió. No sé exactamente cuándo. Tal vez cuando nació Sofía. Tal vez cuando Daniela empezó a ganar más dinero con sus uñas acrílicas y sus pestañas postizas. Tal vez cuando yo cumplí 60 y mi cuerpo empezó a fallarme más seguido. De repente, ya no era mamá Patricia con cariño. Era Patricia a secas. Después era la vieja. Después era un estorbo. Patricia, no dejes tus pastillas en la mesa. Patricia, tus amigas hacen mucho ruido cuando vienen. Patricia, ¿puedes quedarte en tu cuarto? Vienen visitas. Roberto no decía nada. Nunca decía nada. Solo asentía cuando Daniela hablaba. Solo bajaba la mirada cuando yo lo enfrentaba. Es que Daniela tiene razón, mamá. Tienes que entender. Ahora somos una familia. ¿Y yo qué era? ¿Un mueble? Pero yo aguantaba. Aguantaba porque no quería pelear. Aguantaba porque eran mi familia. Aguantaba porque en el fondo tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de terminar en un asilo. Miedo de que Roberto dejara de hablarme. Miedo de no volver a ver a mis nietos. Y ellos lo sabían. Sabían que yo tenía miedo. Y usaron ese miedo contra mí. Hace 6 meses abrí una cuenta bancaria conjunta con Roberto. Él me convenció. Mamá, es para emergencias, me dijo. Si te pasa algo, necesito poder sacar dinero para ayudarte. Yo le creí. Metí ahí mi pensión de viuda. Metí ahí los ahorros que me quedaban de mis años de costura. 53,000 pesos. No es mucho, pero era todo lo que tenía. 3 meses después, la cuenta estaba casi vacía. Daniela se había hecho un viaje a Puerto Vallarta con sus amigas. Roberto se había comprado una camioneta usada. Cuando les pregunté, me dijeron, «Es cuenta conjunta, mamá. Yo también tengo derecho». Y ahora volvemos al almuerzo del domingo. El día que me tiraron agua en la cara. Yo había cocinado desde las 6 de la mañana. Pollo en mole, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, aunque las rodillas me mataban de estar parada tanto tiempo. Había invitado a la familia, a los vecinos, a las amigas de siempre. Quería que fuera un día bonito, quería sentirme útil otra vez. Pero durante la comida, Roberto empezó a tomar cerveza tras cerveza. Y cuando toma, se pone grosero. Empezó a contar chistes vulgares. Empezó a gritar. Daniela se reía. Los invitados se ponían incómodos. Yo, en voz baja, le dije, «Hijo, baja el tono, por favor. Hay niños». Y entonces pasó. El vaso de agua, la cara empapada, las palabras, el silencio de todos. Me quedé ahí parada, goteando, sintiendo que me hundía en el piso. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto como a Armando. Y por primera vez en mi vida, sentí que no había salida. Sentí que así iba a terminar. Humillada, invisible, muerta en vida en mi propia casa. Los invitados se fueron rápido después de eso. Nadie terminó su plato. Nadie me miró a los ojos al despedirse. Solo murmullos y puertas cerrándose. Esa noche, me encerré en el cuarto de atrás. El cuarto pequeño que antes usaba para guardar telas y que ahora era mi refugio. Me quité el vestido mojado. Me senté en el borde de la cama con las luces apagadas. Y lloré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré hasta que el pecho me dolió. Lloré pensando en Armando, en lo decepcionado que estaría de ver a su hijo así. Y justo cuando pensé que nada podía empeorar, escuché la voz de Daniela del otro lado de la puerta. «Patricia, mañana nos vamos a Cancún por una semana. Te vas a quedar aquí. No hagas ruido. No invites a nadie. Y más te vale que la casa esté limpia cuando regresemos». No era una petición. Era una orden.
Sentí que el mundo se me caía encima. Una semana sola, una semana encerrada, una semana siendo nadie. Y lo peor de todo es que yo creí que no tenía opción. Yo creí que ese era mi destino, pero estaba equivocada. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama mirando la oscuridad, escuchando los ronquidos de Roberto que venían de la recámara principal, la que fue mía y de Armando, la que ahora ellos ocupaban con su televisión de pantalla grande y su closet lleno de ropa que yo nunca podría comprarme. Y mientras estaba ahí, en ese cuarto frío que olía a humedad, empecé a recordar. A veces la memoria es cruel. Te lleva exactamente a los lugares donde más duele. Recordé el día que nació Roberto. 28 de marzo de 1990. Yo tenía 28 años. Armando estaba tan nervioso en el hospital que se desmayó cuando la enfermera le dijo que ya venía el bebé. Me acuerdo que me reí entre las contracciones. Me acuerdo del peso de Roberto en mis brazos. 3 kilos 400 gramos. Tenía los ojos cerrados y los puños apretados. Era perfecto. Es nuestro milagro, dijo Armando. Habíamos esperado 5 años para tenerlo. 5 años de doctores, de tratamientos, de decepciones cada mes. Y finalmente, ahí estaba, nuestro hijo. Los primeros años fueron difíciles, pero felices. Vivíamos en un departamento chiquito de 2 cuartos en la colonia Analco. Armando trabajaba 12 horas al día como mecánico. Yo cuidaba a Roberto y hacía arreglos de costura para ayudar con los gastos. Roberto era un niño tranquilo. Le gustaba jugar con carritos en el piso de la cocina mientras yo cosía. Le gustaba que le cantara. Su canción favorita era Cielito lindo. Todavía me acuerdo de su risita cuando llegaba a la parte de ¡ay, ay, ay, ay! Pero cuando Roberto tenía 7 años, todo se derrumbó. Armando llegó del trabajo quejándose de un dolor en el pecho. Es la comida, decía. Comí tacos demasiado picosos. Pero el dolor no se le quitaba. A las 2 de la madrugada estaba tirado en el piso de la recámara, agarrándose el pecho sin poder respirar. Llamé a la ambulancia. Roberto lloraba abrazado a mí. ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi papá? Armando murió en el hospital a las 4:23 de la madrugada. Infarto masivo. Tenía 42 años. El doctor me dijo que fue rápido, que no sufrió mucho. Pero yo vi sus ojos. Yo vi el miedo. Yo sostuve su mano cuando se puso fría. El funeral fue un martes. Llovió todo el día. Roberto no quiso soltar mi mano en ningún momento. En el cementerio, cuando bajaron el ataúd, mi niño se soltó de mí y corrió. Corrió bajo la lluvia gritando, «Papá, no te vayas, papá». Tuve que correr detrás de él, abrazarlo, sostenerlo mientras pataleaba. Los dos terminamos empapados de lluvia y lágrimas, sentados en el lodo entre las tumbas. Esa noche, Roberto durmió conmigo. Tenía fiebre por haberse mojado. Le puse paños de agua tibia en la frente. Le canté «Cielito lindo» hasta que se durmió. Y yo me quedé despierta mirándolo, prometiéndole en silencio que nunca le iba a faltar nada, que yo iba a ser su mamá y su papá, que íbamos a salir adelante, y cumplí esa promesa. Dios mío, ¿cómo la cumplí? Me convertí en costurera de tiempo completo. Conseguí la máquina de coser Singer usada por 800 pesos. Aprendí viendo tutoriales en la biblioteca, preguntándole a mi tía Consuelo, practicando hasta que los dedos me sangraban. Al principio solo hacía dobladillos y arreglos simples, pero poco a poco fui mejorando. Empecé a hacer vestidos, después trajes de novia. Después me hice fama en el barrio. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Roberto desayunaba, comía y cenaba conmigo en el pequeño cuarto que usaba de taller. Hacía su tarea en una mesita al lado de mi máquina mientras yo cosía. A veces se quedaba dormido y yo lo cargaba a la cama. Pesaba cada vez más, pero yo lo cargaba igual. Siempre lo cargaba. Le compré su uniforme de la primaria. Le compré sus útiles escolares. Le pagué clases de fútbol porque le gustaba. Cuando tuvo gripe, falté a 3 entregas de vestidos para cuidarlo. Perdí esas clientas, pero no me importó. Mi hijo estaba primero.
Ahorraba cada peso. Guardaba el dinero en una caja de galletas escondida debajo de mi cama. 5 pesos aquí, 10 pesos allá. Y después de 11 años ahorrando, juntando, sacrificando, pude dar el enganche de esta casa. Esta casa en la colonia Constitución. 3 recámaras, un baño, cocina, sala y un patio. Roberto tenía 18 años. Lloró cuando le di la llave de su cuarto. «Mamá, eres la mejor del mundo», me dijo. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Ese fue el Roberto que yo crié. El Roberto que me ayudaba a cargar las bolsas del mercado. El Roberto que me compraba flores el Día de las Madres con su primer sueldo de la refaccionaria. El Roberto que me presentó a Daniela diciendo, «Mamá, ella es especial». Daniela apareció en nuestras vidas hace 11 años. Roberto tenía 24. Ella, 21. Trabajaba en un salón de belleza cerca del centro. Era bonita, flaca, alta, con uñas siempre perfectas y cabello planchado. Hablaba mucho, se reía mucho. Al principio me cayó bien. «Señora Patricia, qué bonita casa tiene. Roberto me ha contado todo lo que usted hizo por él. Es usted una santa», me dijo la primera vez que vino a cenar. Yo le hice enchiladas verdes. Se comió 3 platos. «Cocina usted delicioso. Mi mamá nunca me enseñó a cocinar así». Empezó a venir seguido. Los fines de semana. Algunas noches entre semana. Yo la trataba bien. Le enseñé algunas recetas. Le regalé una blusa que había cosido. Ella me regaló un esmalte de uñas rosa que nunca usé porque mis manos estaban demasiado feas para pintarlas. Cuando Roberto me dijo que se iban a casar, yo estaba feliz. «Ya es hora de que formes tu propia familia», le dije. «¿Van a rentar un departamento?» Y ahí fue cuando Roberto me miró con esos ojos de niño que siempre usaba cuando quería algo. «Mamá, es que la renta está carísima, y Daniela y yo estamos ahorrando para el futuro. ¿Crees que podríamos vivir aquí contigo? Solo por un tiempo, 1 año, máximo 2, hasta que juntemos para nuestro propio lugar». Debí decir que no. Debí escuchar esa vocecita en mi cabeza que me decía, «Patricia, esto va a terminar mal». Pero no lo hice, porque era mi hijo, porque no quería que pasara trabajo, porque en el fondo me daba miedo quedarme sola. «Claro, mijo, esta es su casa también». Los primeros meses fueron buenos. Daniela ayudaba con la limpieza. Roberto arreglaba cosas de la casa que yo no podía. Cenábamos juntos, veíamos películas los domingos. Daniela me llamaba suegrita, con cariño. Yo pensé que había hecho lo correcto, pero cuando Daniela quedó embarazada de Mateo, las cosas empezaron a cambiar. Pequeños cambios, sutiles, como cuando me dijo que ya no cocinara con tanto aceite porque le hacía daño al bebé, o cuando Roberto empezó a pasar más tiempo en su cuarto que conmigo en la sala, o cuando Daniela dejó de ayudar con la limpieza porque el embarazo la cansaba mucho. Yo lo entendía, o al menos eso me decía. Los embarazos son difíciles. Las parejas necesitan su espacio. Era normal. Mateo nació y yo me enamoré de él inmediatamente. Era igualito a Roberto cuando era bebé. Los mismos ojos, la misma nariz. Yo me ofrecí a cuidarlo cuando Daniela regresara al trabajo. «Así no tienen que pagar guardería», les dije. Ellos aceptaron encantados. Durante 2 años, Mateo fue mi compañía. Lo cuidaba de lunes a sábado. Le daba su biberón. Le cambiaba pañales. Le cantaba. Le enseñé a caminar en este mismo patio donde ahora apenas me dejaban estar. Daniela llegaba a las 7 de la noche, lo recogía y yo casi no lo volvía a ver hasta el día siguiente. «Es que necesita dormir con nosotros», decía ella. Y yo asentía, aunque me doliera no poder arrullarlo en las noches. Después nació Sofía, otra niña hermosa, pero para entonces yo ya estaba más cansada. Tenía 58 años. La artritis en las manos había empezado. Me dolían las rodillas. Cuidar a 2 niños pequeños era agotador, pero lo hacía, porque era mi familia, y fue ahí cuando las cosas se pusieron peores. Daniela empezó a llegar más tarde, 8 de la noche, 9, 10. Se me hizo tarde en el salón, decía, pero llegaba con olor a cerveza, con los ojos rojos. Roberto no decía nada. Solo se metía a su cuarto.
Un día, Sofía se enfermó. Fiebre muy alta. Yo la llevé al doctor. Pagué la consulta, pagué las medicinas. Cuando Daniela llegó, le conté. Ella solo dijo, «Ah, gracias», y se llevó a la niña. Ni siquiera me preguntó cuánto había gastado. Empezaron a pedir dinero. «Mamá, ¿me prestas 500 pesos? Te los pago la semana que entra». Pero nunca me pagaban. «Mamá, necesitamos 2.000 para la inscripción de Mateo». «Mamá, se descompuso la camioneta». «Mamá, necesitamos para el cumpleaños de Sofía». Y yo daba, siempre daba, porque tenía miedo de que se enojaran. Tenía miedo de que se fueran y me dejaran sola. Tenía miedo de no volver a ver a mis nietos, pero mientras yo daba, ellos tomaban más. Se quedaron con la recámara principal. Yo me pasé al cuarto de atrás. «Es que necesitamos más espacio para los niños», dijeron. Empezaron a hacer fiestas sin avisarme. Llenaban la casa de gente desconocida que dejaba todo sucio. Daniela empezó a hablarme mal. «Patricia, ya no hagas tanto ruido con la máquina de coser. Nos despierta». Tuve que dejar de trabajar de noche. Perdí clientas. Roberto cambió. El niño que yo había criado se convirtió en un extraño. Ya no me abrazaba. Ya no me preguntaba cómo estaba. Solo me hablaba cuando necesitaba algo. Y cuando yo intentaba hablar con él, me decía, «Mamá, ya no empieces. Daniela tiene razón. Tienes que entender que ahora las cosas son diferentes». ¿Diferentes cómo? ¿Diferentes porque ahora yo era un estorbo en mi propia casa? Hubo señales, tantas señales que ignoré. Como cuando Daniela le gritó a Mateo, «No te juntes con la vieja, te va a llenar la cabeza de tonterías». Como cuando Roberto sacó dinero de mi cartera sin pedirlo. Como cuando encontré mensajes en el teléfono de Daniela hablando con sus amigas. Ya me tiene harta la suegra. Pero no nos podemos ir todavía. La casa es buena y no pagamos renta. Debí enfrentarlos. Debí poner límites, pero tenía miedo. Tanto miedo. Y entonces vino el almuerzo del domingo, el vaso de agua en mi cara, la humillación. Y ahora esto. Me estaban dejando sola por una semana mientras se iban a Cancún. El lunes por la mañana los vi empacar. Maletas grandes, ropa de playa, sombreros. Mateo y Sofía corrían emocionados. «¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa!». Roberto metió las maletas en la camioneta. Daniela se pintaba los labios frente al espejo de la entrada. «Patricia, ya sabes, te quedas aquí, no salgas, no abras a nadie, volvemos el domingo», dijo Daniela sin siquiera mirarme. Roberto me dio un beso rápido en la frente, como se lo das a una tía lejana. «Pórtate bien, mamá». Y se fueron. Escuché el motor de la camioneta alejándose. Escuché las risas de mis nietos desde la ventana. Y después, silencio. Me quedé parada en la puerta de la sala, en la misma sala donde me habían humillado ayer, y sentí que me ahogaba. 5 días sola. 5 días encerrada. 5 días sabiendo que para ellos yo no importaba nada. Fui a mi cuarto. Me senté en la cama. Y fue entonces cuando vi mi celular viejo, el que había usado antes de que Roberto me comprara uno más nuevo hace 2 años. Estaba guardado en el cajón de la mesita de noche, olvidado, pero todavía con batería porque a veces lo cargaba sin saber por qué. Lo agarré, lo encendí, y algo dentro de mí se rompió, pero no como antes, no con tristeza, con claridad. Miré la pantalla del celular, miré las paredes de mi cuarto. Miré mis manos temblorosas, y por primera vez en años sentí algo diferente a miedo. Sentí rabia. La rabia es extraña cuando llegas a los 61 años. No es como la rabia de los jóvenes, que explota y grita y rompe cosas. La rabia a mi edad es fría, es silenciosa, es un hielo que te recorre las venas y te hace ver todo con una claridad que antes no tenías. Me senté en esa cama con el celular viejo en las manos y empecé a pensar. Realmente pensar. No con el miedo que me había acompañado todos estos años. No con la culpa de madre que siempre me decía, tienes que aguantar, tienes que perdonar, es tu hijo. Sino con la mente clara de alguien que finalmente entiende que está siendo destruida. Ellos se habían ido a Cancún, a un resort todo incluido. ¿De dónde habían sacado el dinero?
Roberto ganaba 9,000 pesos al mes en la refaccionaria. Daniela ganaba tal vez 7,000 en el salón. Conmigo viviendo aquí no pagaban renta, no pagaban luz, no pagaban agua, no pagaban gas. Yo cocinaba, yo limpiaba, yo cuidaba a sus hijos. Y aún así, nunca tenían dinero. Pero sí tenían para Cancún, para un viaje de 5 días con 2 niños. Eso costaba mínimo 30,000 pesos, tal vez 40. Y entonces me acordé de la cuenta bancaria conjunta, la que abrí hace 6 meses porque Roberto me convenció, la que tenía mis ahorros de toda una vida. 53,000 pesos. Me temblaron las manos cuando agarré el celular viejo y marqué el número del banco. Tuve que intentarlo 3 veces porque se me olvidaba mi número de cliente. Finalmente contestó una grabación. Marqué opciones. Esperé. Una voz humana finalmente apareció. Banco del Pacífico, buenas tardes. Habla Fernanda, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, quiero saber el saldo de mi cuenta. Le di mi número de cliente. Le di mi fecha de nacimiento. Esperé. Señora Hernández, su cuenta conjunta número 4782 tiene un saldo actual de 4,300 pesos. Se me cortó la respiración. 4,300 pesos, de 53,000 en 6 meses. ¿Puede decirme cuáles fueron los últimos movimientos? Fernanda empezó a leer. Retiro de 10,000 pesos en marzo. Retiro de 8,000 en abril. Retiro de 12,000 en mayo. Pago de tarjeta de crédito, 6,000 pesos. Transferencia a otra cuenta, 9,000. Y la última. Retiro de 5,000 pesos hace 3 días. El viernes, un día después del almuerzo. Un día después de que me tiraran agua en la cara. ¿Necesita algo más, señora? No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta tan grande que me ahogaba. Señora, ¿se encuentra bien? Sí, logré decir. Gracias. Y colgué. Me quedé ahí sentada viendo el celular. 4,300 pesos. Eso era lo que me quedaba de 40 años de trabajo, de levantarme a las 5 de la mañana, de coser hasta que los dedos me sangraban, de saltarme comidas para ahorrar, de no comprarme ropa nueva en 10 años, de no ir nunca al doctor aunque me doliera todo el cuerpo porque las consultas estaban caras. 4,300 pesos, y ellos estaban en Cancún. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dramático, no grité, no lloré, no tiré el celular. Fue como si una puerta que había estado cerrada toda mi vida se abriera de golpe y me dejara ver la verdad. Mi hijo me estaba robando. Mi hijo me estaba usando. Mi hijo y su esposa me estaban destruyendo. Y yo se lo había permitido. Por miedo, por amor malentendido, por creer que una madre tiene que aguantar todo. Pero se acabó. Me levanté de la cama. Me dolían las rodillas, pero no me importó. Fui a la sala. Miré la casa. Mi casa. La que compré con mi trabajo. La escritura estaba a mi nombre. Eso Roberto no lo podía cambiar. Eso Daniela no lo podía tocar. Fui a la cocina y abrí el cajón donde guardaba papeles importantes. Ahí estaba. La escritura de la casa. Original. A nombre de Patricia Hernández, viuda de Montes. También encontré mi acta de nacimiento, mi identificación, los recibos de luz y agua que siempre estuvieron a mi nombre. Saqué todo y lo puse sobre la mesa de la cocina. Y mientras lo hacía, un plan empezó a formarse en mi cabeza. Un plan frío, calculado, sin gritos, sin drama, sin escenas de telenovela. Si ellos jugaban sucio, yo también podía jugar. Agarré el celular viejo otra vez. Busqué en mi lista de contactos un nombre que no había marcado en años. Licenciado Gustavo Rentería. Él había sido el abogado que me ayudó a comprar la casa. Un señor mayor, serio, de los que todavía creen en la palabra y en la justicia. Me había dado su tarjeta y me había dicho: «Señora Patricia, si algún día necesita ayuda legal, me llama. No lo olvide». Marqué. Sonó 4 veces. Pensé que no iba a contestar. Era lunes a las 3 de la tarde. Bueno, Rentería al habla. Licenciado, soy Patricia Hernández. No sé si me recuerda. Usted me ayudó a comprar mi casa hace 18 años. Hubo una pausa. Señora Patricia, claro que la recuerdo. ¿Cómo está?
¿En qué le puedo ayudar? Y ahí, parada en mi cocina, con la voz temblando pero firme, le conté todo. Le conté del almuerzo, del agua en mi cara, de la cuenta bancaria vaciada, de que me habían dejado encerrada mientras se iban de vacaciones, de que llevaban 9 años viviendo en mi casa sin pagar nada, de que me trataban peor que a un perro. El licenciado Rentería me escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró. Señora Patricia, lo que me está contando es abuso económico y maltrato a persona mayor. Esto es muy grave. ¿Usted tiene pruebas? Tengo la escritura de la casa a mi nombre. Tengo los estados de cuenta del banco donde se ven los retiros. Tengo mensajes de texto de mi nuera diciéndome que me quede encerrada. Tengo testigos del domingo, 17 personas que vieron cómo mi hijo me tiró agua en la cara. Perfecto, eso es suficiente. ¿Cuánto tiempo van a estar fuera? Hasta el domingo, 5 días. Bien, escúcheme con atención. Mañana a primera hora quiero que venga a mi despacho. Vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por abuso económico y maltrato. Segundo, vamos a solicitar una medida de protección judicial que los obligue a mantenerse alejados de usted. Tercero, vamos a bloquear esa cuenta bancaria conjunta para que no puedan sacar más dinero. Y cuarto, como la casa está a su nombre, vamos a iniciar un proceso de desalojo legal. Desalojo. La palabra me golpeó. Desalojar a mi hijo, a mis nietos. Licenciado, yo no sé si... Señora Patricia, me interrumpió con voz firme pero amable. Usted me llamó porque ya no aguanta más. Porque llegó a su límite. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Entonces tiene que decidir ahorita mismo si va a hacer algo o si va a seguir dejando que abusen de usted hasta que la maten. Porque eso es lo que va a pasar. He visto casos así. Personas mayores que terminan en la calle, o enfermas o muertas. Mientras los hijos se quedan con todo. ¿Es eso lo que quiere? No. Entonces, cerré los ojos. Vi a Roberto bebé en mis brazos. Vi a Roberto niño corriendo bajo la lluvia en el funeral de su papá. Vi a Roberto adolescente abrazándome cuando le di la llave de esta casa. Pero después vi a Roberto adulto tirándome agua en la cara. Vi a Roberto vaciando mi cuenta bancaria. Vi a Roberto dejándome encerrada como a un animal. Entonces voy a su despacho mañana. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Traiga todos los documentos que tenga, escrituras, estados de cuenta, mensajes, todo. Y señora Patricia, una cosa más. ¿Tiene a dónde ir si las cosas se ponen difíciles? Esta es mi casa, licenciado. Yo no me voy a ningún lado. Me gusta su actitud. Nos vemos mañana. Colgué el teléfono y me quedé parada en medio de la cocina. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, de algo diferente, de determinación. Pasé el resto del lunes organizando papeles. Imprimí los estados de cuenta del banco en el ciber de la esquina. Le pagué 5 pesos a un muchacho para que me ayudara, porque yo no sé usar bien las computadoras. Guardé los mensajes de texto de Daniela en el celular. Escribí una lista de los testigos del domingo con sus nombres y teléfonos. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino porque mi cabeza no paraba de pensar, de planear, de imaginar lo que vendría. El martes a las 8 de la mañana ya estaba lista. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había cosido hace 5 años para una boda. Me peiné. Me puse los aretes de perla que Armando me regaló en nuestro 10º aniversario. Me miré en el espejo del baño y casi no me reconocí, porque la mujer que me miraba ya no era la Patricia asustada. Ya no era la Patricia que aguantaba todo. Era otra, una que había decidido pelear. Tomé el camión hasta el centro. El despacho del licenciado Rentería estaba en un 2º piso sobre una farmacia. Subí las escaleras despacio porque las rodillas me dolían, pero subí. Toqué la puerta. «Adelante». El licenciado Rentería era como lo recordaba. Pelo cano, lentes gruesos, traje café, corbata verde. Me recibió con un apretón de manos firme. «Señora Patricia, siéntese, vamos a trabajar». Y trabajamos. Durante 3 horas revisamos cada papel, cada documento,
cada mensaje. El licenciado tomaba notas, hacía preguntas, llamó a un colega, llamó al Ministerio Público, llamó al juzgado familiar. A las 12 del día, me miró por encima de sus lentes. Señora Patricia, tenemos un caso sólido, muy sólido. Voy a presentar todo hoy mismo. Para el jueves deberíamos tener la medida de protección. Y para cuando ellos regresen el domingo, ya tendremos la orden de desalojo temporal. ¿Qué significa desalojo temporal? Significa que la autoridad les va a ordenar que salgan de la casa mientras se resuelve el caso completo. Si ellos demuestran que pueden tratarla bien y llegar a un acuerdo, tal vez puedan regresar. Pero si no, la casa queda solo para usted. Es suya de todas formas. Sentí un peso en el pecho. ¿Y mis nietos? El licenciado suspiró. Los nietos van con sus padres, señora, pero usted puede solicitar régimen de visitas. Lo importante ahorita es protegerla a usted. Asentí. Sabía que iba a doler, pero también sabía que no había otra opción. Hágalo, licenciado. Una cosa más. Necesitamos cambiar las cerraduras de su casa antes de que regresen. ¿Tiene con quién? Conozco a un cerrajero del barrio. Don Chema, es de confianza. Perfecto. Que vaya el sábado. Y el domingo, cuando ellos lleguen, usted no abre la puerta. Deja que sea la autoridad quien les notifique. Salí del despacho a la 1 de la tarde. El sol pegaba fuerte. La calle estaba llena de gente. Pero yo me sentía rara, ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando años. Regresé a casa. Comí un poco de frijoles con tortillas. Y después hice algo que no había hecho en meses. Me senté en el sillón de la sala, el sillón principal, el que Daniela siempre ocupaba. Me senté ahí y prendí la televisión. Y por primera vez en mucho tiempo respiré tranquila. Los siguientes días fueron raros. La casa estaba en silencio. Yo limpiaba. Cocinaba solo para mí. Dormía mejor. El jueves en la tarde, el licenciado me llamó. Ya salió la medida de protección. Y ya bloqueamos la cuenta conjunta. Su hijo no va a poder sacar ni un peso más. El sábado vino don Chema, el cerrajero. Un señor gordito de 65 años que me conocía desde hace 20. Doña Pati, ¿está segura de esto? Más segura que nunca, don Chema. Cambió las 3 cerraduras. La de la puerta principal, la de la puerta trasera, la del portón. Me dio 6 juegos de llaves nuevas. El domingo llegó, el día que ellos regresaban. Me levanté temprano, me bañé, me vestí y esperé. A las 4 de la tarde escuché la camioneta estacionarse afuera. Escuché las voces de Mateo y Sofía. Escuché los pasos en la entrada. Escuché la llave entrando en la cerradura. Pero la puerta no abrió. Escuché la llave rascando el metal. 1 vez, 2 veces, 3. El sonido era áspero, irritante, como uñas sobre pizarrón. Y después la voz de Roberto, confundida, con ese tono de quien no entiende qué está pasando. ¿Qué onda? La llave no entra bien. ¿Está trabada o algo? «Déjame intentar a mí», dijo Daniela con impaciencia. Más rascado de metal contra metal, más intentos fallidos. El sonido se repetía una y otra vez, y después un golpe fuerte en la puerta que hizo vibrar el marco. «Mamá, abre la puerta. La cerradura está trabada. ¿Me oyes?» Yo estaba sentada en el sillón de la sala, a 3 metros de la puerta. Podía ver sus sombras moviéndose a través de la cortina delgada de la ventana. Podía escuchar a los niños preguntando con vocecitas confundidas: «¿Por qué no abrimos, papá?» Mi corazón latía fuerte, como tambor en mi pecho, pero no me moví. Ni un centímetro. Más golpes, más fuertes, más desesperados. «Mamá, Patricia, abre. Sé que estás ahí». Silencio de mi parte. Solo respiraba, despacio, profundo, contando cada respiración como me había enseñado una amiga hace años para calmar los nervios. «¡Ay, no me digas que la vieja se murió ahí adentro!», gritó Daniela. No sonaba preocupada. Para nada. Sonaba molesta, irritada, como cuando se te descompone el carro justo cuando tienes prisa y tienes que llegar a algún lado importante. «Mamá, si estás ahí, abre ahorita mismo. No estoy para juegos. Estamos cansados del viaje». Pero yo no estaba jugando.
Por primera vez en años, yo estaba completamente seria, más seria de lo que había estado en mi vida. Los golpes continuaron por 10 minutos largos, interminables. Roberto empezó a patear la puerta con furia. Escuché a los vecinos asomarse, puertas abriéndose, pasos en los patios. Doña Carmela de la casa de al lado salió a su jardín haciéndose la que regaba las plantas. Don Julio abrió su ventana de par en par. Las cortinas se movían en todas las casas de la calle. Todos querían ver el espectáculo. «Roberto, rompe la maldita puerta de una vez», gritó Daniela histérica. «No puedo, es de metal, está reforzada, necesito herramientas, un martillo o algo. Pues ve por las herramientas a la camioneta. ¿Qué esperas?» Escuché a Roberto bajar corriendo las escaleras de la entrada. Sus pasos sonaban pesados, desesperados. Escuché cajuelas abriéndose. Metal contra metal. Y justo en ese momento, justo cuando Roberto regresaba con lo que sonaba como un martillo o una palanca, escuché otra cosa. Una patrulla. La sirena sonando a lo lejos, acercándose. El licenciado Rentería había coordinado todo perfectamente, como un relojero suizo. Había hablado con la policía municipal y con un oficial de justicia. Les había dado la dirección exacta. Les había dicho con precisión a qué hora llegarían Roberto y Daniela del viaje. Todo calculado al milímetro. La patrulla se estacionó justo frente a la casa. 2 policías bajaron con autoridad. Un hombre alto y fornido y una mujer de cara seria. Y detrás de ellos, un señor mayor con traje gris impecable que cargaba un portafolio de cuero viejo. El oficial de justicia. «Buenas tardes. ¿El señor Roberto Montes?» Escuché el silencio de Roberto. El tipo de silencio que se hace cuando te agarran desprevenido, cuando no entiendes qué está pasando. «Sí, soy yo. ¿Qué pasa, oficial? ¿Hay algún problema?» «Tengo una orden judicial que notificarle. ¿Es usted hijo de la señora Patricia Hernández, viuda de Montes, propietaria legal de este inmueble?» «Sí, pero no entiendo qué tiene que ver eso con...» «Señor Montes, tengo aquí una medida de protección emitida por el Juzgado Familiar Tercero del Estado de Jalisco. Se le ordena mantener una distancia mínima de 50 metros de la señora Patricia Hernández. También se le notifica oficialmente que se ha iniciado un proceso de desalojo temporal de este inmueble debido a denuncias formales de abuso económico y maltrato a persona mayor». El silencio que siguió fue tan denso, tan pesado, que podía sentirlo a través de la puerta de metal. «¿Qué? Eso es mentira, pura mentira. Esa es mi mamá. Yo vivo aquí. Llevo 9 años viviendo aquí». «Señor, el inmueble está registrado legalmente a nombre de la señora Patricia Hernández. Usted no figura como propietario ni como copropietario, y según la orden judicial que tengo en mis manos, tiene prohibido acercarse a ella o intentar ingresar a la propiedad hasta que se resuelva el caso en los tribunales». «Esto es una locura, un error. Mamá, sal y diles que esto es un error, que estás bien». Yo seguía sin moverme, seguía respirando, despacio, contando. 1, 2, 3, 4. Daniela explotó como olla de presión. «Oficial, esa vieja está loca, senil. Nosotros vivimos aquí, tenemos 2 niños. Todas nuestras cosas están adentro. Ropa, juguetes, todo». La oficial mujer habló, más calmada, con esa voz profesional que usan para situaciones difíciles. «Señora, entiendo perfectamente su situación, pero esta es una orden judicial firmada por un juez. No podemos hacer nada al respecto. Si ustedes quieren recuperar sus pertenencias, tienen que solicitarlo a través de un abogado y con supervisión legal». «Pero nuestras cosas, la ropa de los niños, sus mochilas de la escuela, todo está ahí adentro». El oficial de justicia abrió su portafolio con calma y sacó unos papeles doblados. «Aquí están las notificaciones oficiales. Por favor, firmen de recibido. Yo no voy a firmar nada. Nada. Señora, si no firma, quedará asentado en el acta que se le notificó y se negó a firmar. El resultado legal es exactamente el mismo». Roberto agarró los papeles con manos temblorosas. Escuché el sonido de las hojas moviéndose, arrugándose, y después
Su voz, más baja, rota, vulnerable. Mamá, ¿en serio vas a hacer esto? ¿En serio? Después de todo, esa voz. Esa maldita voz de niño herido que siempre usaba para conseguir lo que quería. La misma voz que usó cuando quería un juguete nuevo y yo no tenía dinero. La misma voz que usó cuando quería que lo dejara quedarse a vivir en mi casa solo unos meses. Pero ya no funcionaba. No más. Señor Montes, le voy a pedir respetuosamente que se retire de la propiedad, dijo el policía con firmeza. Si no lo hace de manera voluntaria, vamos a tener que arrestarlo por desacato a una orden judicial. Pero no tenemos a dónde ir, no tenemos nada. Eso no es mi problema, señor, ni es mi jurisdicción. Retírense, por favor. Los vecinos ahora estaban afuera, todos, sin disimulo. Doña Carmela con sus brazos cruzados, don Julio con su bastón, la familia Márquez completa en su porche, los López con su bebé en brazos, doña Estela que había venido corriendo desde 2 calles más abajo porque alguien le avisó por teléfono. 20, 30 personas mirando, cuchicheando entre ellos, algunos grabando con sus celulares levantados. Daniela vio a toda la gente y se puso histérica, completamente fuera de sí. ¿Qué miran? Métanse en sus malditos asuntos, bola de chismosos. Pero nadie se movió, nadie se fue. Todos querían ver, porque todos habían escuchado los rumores durante años. Todos sabían cómo me trataban, los gritos, las humillaciones, y ahora todos veían las consecuencias. Roberto intentó una vez más. Mamá, por favor, sé que estás ahí. Sé que estás escuchando cada palabra. Vamos a hablar, como adultos, como gente civilizada. Abre la puerta. Mi mano se movió hacia la perilla. Casi abro. Porque es mi hijo. Porque lo cargué 9 meses en mi vientre. Porque le di todo lo que tuve. Porque es mi sangre. Pero entonces recordé el agua en mi cara. Recordé mi cuenta bancaria vacía. Recordé las palabras, tú no mandas nada aquí, vieja. Y mi mano se detuvo en el aire. Se congeló. Señor Montes, última advertencia. No habrá otra. Escuché pasos arrastrándose. Escuché a Sofía llorando con esa voz de niña asustada. ¿Por qué no entramos a la casa, papi? Quiero mi muñeca. Tengo sueño. Ahorita no podemos, mi amor. Ahorita no podemos. Pero pronto, te lo prometo. Escuché las puertas de la camioneta abriéndose con ese sonido metálico. Escuché el motor arrancando con un rugido. Y escuché la camioneta alejándose lentamente, como una derrota. Los policías y el oficial de justicia se quedaron unos minutos más, hablando con algunos vecinos, respondiendo preguntas, tomando notas. Y después tocaron a mi puerta. 3 toques suaves, respetuosos. Señora Patricia, somos los oficiales. Ya se retiraron del lugar. Puede abrir con toda confianza. Abrí la puerta despacio. La oficial mujer me sonrió con calidez. ¿Está usted bien, señora? ¿Necesita algo? Sí, oficial. Estoy bien. Gracias por venir. Aquí tiene copia de las notificaciones. Guárdelas bien. Si ellos intentan regresar o contactarla de cualquier forma, nos llama inmediatamente a este número. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se fueron en la patrulla. Y yo me quedé en la puerta viendo la calle, viendo a los vecinos que todavía estaban ahí, agrupados, murmurando. Doña Carmela se acercó con pasos lentos. Doña Pati, ¿es cierto lo que dijeron los policías? ¿Roberto la estaba maltratando? ¿De verdad? Y ahí, frente a todos, bajo el sol de la tarde, dije la verdad. Sí, Carmela. Sí me maltrataba. Mucho. El murmullo se extendió como ola. Las cabezas asintieron. Algunos me miraron con lástima, otros con admiración. Doña Estela se acercó y me abrazó fuerte. Ya era hora de que pusiera un alto, comadre. Ya era más que hora. Esa noche no dormí bien. No porque tuviera miedo, sino porque mi teléfono nuevo, el que Roberto me había dado hace meses, no paraba de sonar. Llamada tras llamada. Mensaje tras mensaje. La pantalla se iluminaba cada 5 minutos. Mamá, contesta. Mamá, por favor, no seas así. Los niños están llorando por ti. No tenemos dónde quedarnos. Esto es tu culpa. Todo.
Y después, cuando vio que yo no contestaba ninguno, los mensajes cambiaron de tono completamente. Eres una malagradecida. Después de todo lo que hice por ti, te vas a morir sola, completamente sola. Nunca vas a volver a ver a tus nietos. Ojalá te dé un infarto como a mi papá. Ojalá. Cada mensaje era una puñalada en el corazón. Pero no contesté ninguno. Ni uno solo. Los guardé. Todos. Cada palabra. Porque el licenciado me había dicho que todo, absolutamente todo, servía como evidencia. El lunes en la mañana, Roberto apareció afuera de la casa. Yo lo vi desde la ventana de mi cuarto, escondida detrás de la cortina. Estaba parado del otro lado de la calle, respetando los 50 metros que ordenaba la medida judicial. Se veía desaliñado, sucio. Traía la misma ropa del domingo. Tenía ojeras profundas. Se quedó ahí parado 2 horas completas, solo mirando la casa, como estatua. Algunos vecinos pasaban y lo miraban raro, con desconfianza. Él bajaba la cabeza avergonzado. A mediodía se fue caminando despacio. El martes volvió, esta vez con Daniela. Ella gritaba desde la acera de enfrente, sin importarle quién escuchara. Patricia, esto es ridículo, absurdo, somos familia, deja de hacerte la víctima, todos sabemos que estás bien. Don Julio salió de su casa con el bastón en mano. Señora, déjela en paz o llamo a la policía. Ahora mismo. ¡Tú cállate, viejo metiche de porquería! Don Julio sacó su celular y marcó sin dudar. A los 10 minutos llegó una patrulla. Les recordaron la orden judicial. Les advirtieron que la próxima vez habría arresto. Se fueron furiosos. El miércoles, Roberto fue solo otra vez. Pero esta vez tocó a mi puerta. Suave, casi tímido. Yo no abrí, pero lo escuché hablar a través de la madera gruesa. Mamá, sé que la regué. Sé que te traté mal, muy mal. Pero no merezco esto. No merezco vivir en la calle. Somos familia. Tú me criaste para perdonar. ¿Ya no te acuerdas de eso? Esas palabras me dolieron más que todas las anteriores. Porque era cierto. Yo lo había criado para perdonar, para ser bueno, para ser familia, para cuidarnos entre nosotros. Pero él no había aprendido nada de eso. Nada. Abrí la puerta. Solo una rendija. Lo suficiente para verlo a los ojos hinchados. Se veía destruido, flaco, ojeroso, sucio. Olía mal. ¿Dónde están durmiendo?, pregunté con voz neutral. En la camioneta, en un estacionamiento público del centro. Sentí una punzada en el pecho, dolor físico. ¿Y los niños? Están con la mamá de Daniela. No quiso recibirnos a nosotros, solo a ellos. Dice que somos unos irresponsables. Silencio pesado. Nos quedamos viéndonos a través de esa rendija angosta. Mamá, dame una oportunidad, una sola. Déjanos regresar. Te prometo por Dios que todo va a cambiar. Roberto, ¿te acuerdas del almuerzo del domingo? ¿Te acuerdas del vaso de agua que me tiraste en la cara? Bajó la mirada al piso. Estaba borracho. No pensé lo que hacía. Pensaste perfecto. Pensaste que podías humillarme frente a todos y no pasaría nada. Pensaste que yo iba a aguantar como siempre. Pensaste que soy una tonta, una vieja tonta. No, mamá, yo nunca pensé eso. ¿Te acuerdas de la cuenta bancaria? Los 53,000 pesos que ahorré cosiendo 40 años. 40 años, Roberto, ¿dónde están? Silencio incómodo. Respóndeme. ¿Dónde está mi dinero? Lo usamos, para cosas de la casa, para los niños, para gastos, para Cancún, para tu camioneta nueva, para las borracheras de Daniela en el salón. Mamá, yo te lo iba a reponer, lo juro, poco a poco. Tengo 61 años, Roberto. 61 años. Mis manos ya no funcionan bien. Ya no puedo trabajar largas jornadas. Ese dinero era todo lo que me quedaba para cuando me enferme, para cuando ya no pueda valerme por mí misma. Y tú me lo quitaste todo. Le temblaba el labio inferior. Perdóname, por favor. No. ¿Qué? Que no. No te perdono. No ahorita. Tal vez algún día. Pero no ahorita. No todavía. Mamá, soy tu hijo, tu único hijo. Y yo soy tu madre,
la que te crió sola después de que tu padre murió, la que trabajó hasta quebrarse las manos para que tú tuvieras todo, la que nunca te negó nada, pero tú sí me negaste todo. Me negaste respeto, me negaste dignidad, me negaste paz en mi propia casa. No fue mi intención, sí fue tu intención, porque lo hiciste una y otra vez durante años, y yo te dejé. Esa fue mi culpa, mi error, dejarte, pero se acabó. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a pasar que esta casa es mía, legalmente mía, y me voy a quedar en ella, sola, tranquila, en paz, y ustedes van a tener que buscar su propio lugar, como hacen millones de personas. No tenemos dinero, ni ahorros. Pues trabaja, como yo trabajé toda mi vida, como millones de personas trabajan todos los días. Se le llenaron los ojos de lágrimas que empezaron a caer. ¿Y mis cosas? ¿La ropa? ¿Los muebles? ¿Todo? El licenciado va a coordinar un día para que vengas con supervisión policial a sacar tus pertenencias. Solo las tuyas. Lo que es mío se queda aquí. Mamá, vete, Roberto, vete ya antes de que llame a la policía. Te vas a arrepentir. Vas a terminar sola y enferma y te vas a arrepentir de esto. Lo miré a los ojos, a esos ojos que una vez fueron de un niño inocente que me decía que me amaba. Ya estoy sola, Roberto. Llevo años estando sola, aunque ustedes vivieran aquí metidos, completamente sola. Cerré la puerta con firmeza. Escuché sus pasos alejándose. Escuché un grito de frustración. Escuché la camioneta arrancando con las llantas chirriando contra el pavimento. Y después, silencio. Hermoso silencio. Me fui a la cocina. Me preparé un té de manzanilla con miel. Me senté a la mesa. Y por primera vez en 9 largos años, me sentí en paz en mi propia casa. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio tenso de cuando Daniela estaba enojada, ese silencio que hacía que cada paso sonara como una provocación. No era el silencio pesado de cuando Roberto llegaba borracho, arrastrando los pies y maldiciendo entre dientes. Era un silencio limpio, un silencio que por primera vez en 9 años me pertenecía. Era mío. Me levantaba cuando quería, sin despertador, sin que nadie golpeara mi puerta exigiendo el desayuno. Desayunaba en la mesa de la cocina sin que nadie me apurara, saboreando cada sorbo de café sin tener que compartir la leche que yo misma había comprado. Veía mi programa de cocina en la televisión de la sala sin que nadie cambiara el canal para poner sus caricaturas o sus partidos de fútbol. Dejaba mis pastillas sobre la mesa sin que nadie me regañara diciéndome que parecía farmacia ambulante. Pequeñas cosas, cosas tan simples que cualquiera las daría por sentadas. Cosas que antes me quitaron sin que yo me diera cuenta, de a poco, día tras día, hasta que olvidé que alguna vez fueron mías, y que ahora recuperaba una por una, con asombro, con miedo, con una alegría tímida que todavía no terminaba de creer. El jueves de esa semana, el licenciado Rentería me llamó. Escuchar su voz al otro lado del teléfono me hizo sentir que no estaba sola en esto. Señora Patricia, tenemos audiencia el próximo martes. El juez va a escuchar ambas partes. Roberto contrató un abogado de oficio. Van a argumentar que usted está siendo manipulada y que ellos tienen derecho a vivir ahí porque llevan 9 años en la casa. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Pueden ganar? No. La casa está a su nombre. Escrituras limpias. Las pruebas del maltrato son claras y contundentes. Los testigos están dispuestos a declarar bajo juramento, y los estados de cuenta del banco hablan por sí solos. Pero prepárese emocionalmente porque van a intentar hacerla sentir culpable. Van a usar a los niños. Van a decir que es usted una mala abuela, una abuela cruel y sin corazón. Tragué saliva. Ya me lo han dicho. ¿Y cómo se siente con eso? Me quedé callada un momento. Miré por la ventana de la cocina. Un gorrión se bañaba en el charco del patio. Algo tan simple, tan libre. Me duele mucho, pero sé que estoy haciendo lo correcto. Perfecto. Esa claridad es lo que necesita.
Nos vemos el martes a las 10 de la mañana en el juzgado. No llegue tarde. El viernes pasó algo que no esperaba, algo que me hizo llorar, pero de las lágrimas buenas. Doña Estela vino a visitarme con otras 3 amigas del barrio. Traían un pastel de 3 leches y una garrafa de café recién hecho. Comadre, venimos a acompañarla, para que no se sienta sola en esto. Nos sentamos en la sala sala donde me humillaron, la misma sala donde Roberto me tiró el agua, pero ahora estaba llena de risas y de conversación, de voces de mujeres que sabían lo que era sobrevivir. Doña Estela me contó chismes del mercado sobre la verdulera que estaba coqueteando con el carnicero. Lupita habló de sus nietos con ese orgullo de abuela que conocía tan bien. Carmen se quejó de su diabetes y de cómo su doctor le había prohibido los refrescos. Y yo, por primera vez en años, me sentí parte de algo otra vez, parte de una comunidad, parte del mundo. Doña Pati, todas sabíamos que ese muchacho la trataba mal, dijo Lupita mirándome con ojos tristes. Pero usted nunca decía nada. Nosotras no queríamos meternos. Pensábamos que si no se quejaba era porque estaba bien, o porque así lo había elegido. Bajé la mirada. No estaba bien, pero tenía vergüenza y miedo de que me dijeran que era mi culpa, que yo lo había malcriado. Ya no tiene por qué tener miedo, dijo Carmen agarrándome la mano con fuerza. Aquí estamos nosotras. Somos viejas, sí, pero ruidosas. Si ese muchacho se atreve a molestarla, nos va a oír. Todas nos reímos. Y fue la primera risa genuina que había tenido en meses. Una risa sin miedo, sin culpa. El sábado, el licenciado coordinó con la policía para que Roberto pudiera entrar a la casa a sacar sus pertenencias, lo que la ley llamaba retiro de bienes personales. Vinieron 2 patrullas, el oficial de justicia con su portafolios y su cara seria, el licenciado, y Roberto con Daniela. Yo me quedé en mi cuarto. No quería verlos. No todavía. Todavía no tenía esa fuerza. Escuchaba sus pasos por la casa. Escuchaba cajones abriéndose de golpe. Escuchaba muebles arrastrándose por el piso que yo misma había lavado 1000 veces. Daniela hablaba en voz alta, a propósito para que yo escuchara, para lastimarme. Mira nada más, nos corrió de nuestra propia casa, después de todo lo que hicimos por ella. Malagradecida, vieja malagradecida. El licenciado habló firme, con esa voz de autoridad que tanto necesitaba escuchar. Señora, le pido que guarde silencio o vamos a tener que pedirle que se retire sin sus pertenencias. Silencio de Daniela. Más ruidos, más pasos, más golpes. Duraron 3 horas. Sacaron ropa, zapatos, juguetes de los niños que estaban regados por toda la casa, algunos muebles que habían comprado ellos con mi dinero. Cuando terminaron, el oficial tocó a la puerta de mi cuarto con los nudillos. Señora Patricia, ya se retiraron. Puede salir con tranquilidad. Salí. La casa se veía vacía en algunas partes. Faltaba el librero de la sala que nunca me gustó. Faltaba la televisión grande de la recámara principal que Roberto había comprado sin consultarme. Faltaban los juguetes regados por todos lados, pero se sentía más amplia, se sentía respirable, como si la casa misma suspirara aliviada. Fui a la recámara principal, mi recámara, la que había cedido hace 9 años pensando que era temporal, la que nunca recuperé. Estaba vacía. Habían dejado las paredes sucias, con manchas de humedad y descuido. Había marcas de crayones en una esquina que nadie limpió nunca. El closet tenía ropa tirada que no se llevaron porque ya no les servía. Pero era mía otra vez. Me senté en el piso de esa recámara vacía y lloré. Lloré sin contenerme. Pero no de tristeza, de alivio, de liberación. El martes llegó la audiencia. Me puse mi vestido azul marino otra vez, el mismo que usé cuando fui a la delegación, como un uniforme de batalla. Me peiné con cuidado frente al espejo. Quería verme digna. El licenciado pasó por mí en su carro. El juzgado era un edificio gris y feo. Pasillos llenos de gente esperando, todos con sus propios dramas. Matrimonios peleando en voz baja, niños llorando aburridos,
abogados caminando apurados con portafolios abultados. Entramos a una sala pequeña. Olía a papel viejo y a desesperación. Había un escritorio grande al frente donde se sentó el juez. Un señor de unos 50 años con lentes y cara de cansado, de haber escuchado 1000 historias como la mía. A un lado estaba Roberto con su abogado, un muchacho joven que se veía más nervioso que Roberto, revisando papeles que claramente no conocía bien. Roberto me miró cuando entré. Sus ojos se clavaron en los míos por un segundo. Yo desvié la mirada. Todavía dolía. El juez leyó el caso con voz monótona. Demanda de desalojo y denuncia por maltrato a persona mayor. Caso número 547. Procedamos. El abogado de Roberto habló primero. Usó palabras bonitas. Dijo que Roberto era un buen hijo, que había vivido en esa casa 9 años cuidando de su madre, que tenía 2 hijos menores que serían afectados, que yo estaba siendo influenciada por gente malintencionada que quería separarme de mi familia, que era una exageración hablar de maltrato. El licenciado Rentería sacó las pruebas. Cada documento era como un puñetazo. Los estados de cuenta que mostraban los retiros, los mensajes de texto, las fotografías de la ropa mojada del domingo del almuerzo que doña Carmela había tomado con su celular. Y después llamó a los testigos. Doña Estela declaró con la voz temblando de indignación. Yo vi cuando el muchacho le tiró agua en la cara. Vi la humillación. Vi cómo ella se quedó ahí parada, empapada, y nadie hizo nada. Y todos nos quedamos callados. Esa culpa la voy a cargar siempre. Don Julio declaró. Yo he escuchado gritos en esa casa por años. He visto cómo la señora Patricia ha ido apagándose poco a poco, como una vela que se consume. La maestra Lucía, mi clienta de hace 20 años, declaró con lágrimas en los ojos. Patricia era una mujer trabajadora, fuerte, alegre, siempre con una sonrisa. Pero en los últimos años la vi cambiada, triste, asustada, con miedo en los ojos. Me contó que su hijo ya no la dejaba trabajar porque hacía ruido con la máquina de coser, que molestaba. El juez escuchó todo en silencio. Tomaba notas. Después le preguntó a Roberto. «Señor Montes, ¿es cierto que retiró más de 49,000 pesos de una cuenta conjunta con su madre sin su autorización expresa?» Roberto tartamudeó. «Sí, pero era cuenta conjunta. Yo tenía derecho legal. ¿Es cierto que usted y su familia vivieron 9 años en la casa de su madre sin pagar renta, servicios ni contribuir económicamente al hogar?» «Sí, pero ella nos invitó. Nos dijo que... ¿Es cierto que el pasado domingo 22 le arrojó agua en el rostro a su madre frente a 17 testigos durante una reunión familiar?» Silencio. Un silencio pesado. «Señor Montes, responda a la pregunta». «Estaba borracho. No fue mi intención faltarle al respeto. Yo la quiero». El juez se quitó los lentes y lo miró fijo, con esa mirada que desarma. «Señor, usted tiene 35 años. Es un hombre adulto con plenas facultades. Su madre tiene 61. Es una persona mayor vulnerable bajo protección de la ley. Lo que usted hizo no solo es falta de respeto, es violencia, es abuso económico y emocional, y está penado por la ley mexicana». Roberto bajó la cabeza. Por primera vez lo vi avergonzado. El juez volvió a ponerse los lentes y escribió algo. El rasguño de la pluma sobre el papel sonaba como una sentencia. La medida de protección se mantiene vigente. El desalojo es definitivo e inapelable. El señor Roberto Montes y su familia tienen prohibido acercarse a la señora Patricia Hernández o a su domicilio en un radio de 50 metros. Adicionalmente, se ordena el pago de una reparación económica de 30,000 pesos por daño moral y abuso económico, monto a pagarse en parcialidades mensuales de 2,000 pesos. Esta resolución es inapelable. Golpeó con el martillito. Se acabó. Así de simple. Roberto se paró de golpe. «Pero, señor juez, no tengo de dónde sacar ese dinero. Tengo hijos». Debió pensarlo antes, señor Montes. Debió pensar en eso antes de maltratar a quien le dio la vida. Siguiente caso.
Salimos del juzgado. El sol me pegó en la cara como un abrazo. Roberto me alcanzó en las escaleras. El licenciado se puso entre nosotros inmediatamente, como un escudo. Señor, la orden judicial sigue vigente. Aléjese ahora. Solo quiero hablar con ella un segundo. Solo un segundo. No. Roberto me miró por encima del hombro del licenciado. Tenía los ojos rojos, tal vez de rabia, tal vez de vergüenza. Mamá, ¿estás feliz? ¿Es esto lo que querías? ¿Verme destruido? Lo miré a los ojos, los mismos ojos que de niño me miraban con amor. Yo no te destruí, Roberto. Tú solito lo hiciste. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No tenemos casa, no tengo dinero, los niños están con su otra abuela. Están bien, mejor de lo que estaban viéndote maltratar a la tuya. No digas eso. Es verdad, Mateo y Sofía estaban aprendiendo que está bien humillar a los viejos, que está bien robar, que está bien faltar al respeto. ¿Eso es lo que querías enseñarles? Se le quebró la voz. No. Pues entonces aprende. Aprende a trabajar. Aprende a valorar lo que tienes. Y tal vez algún día podamos hablar. Pero no ahorita. Ahorita no. Me di la vuelta y me fui con el licenciado. Caminé sin voltear atrás. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Volví a mi recámara principal. Limpié todo con mis propias manos, aunque me dolieran. Pinté las paredes de un amarillo suave que siempre me había gustado, el color del sol de la mañana. Puse cortinas nuevas que cosí yo misma en mi máquina, aunque me dolieron las manos 3 días después. Valió la pena. Compré un colchón nuevo con parte del dinero que quedaba en la cuenta bancaria. Un colchón solo para mí. Doña Estela me ayudó a reorganizar la cocina, acomodando las ollas por tamaño. Lupita me regaló plantas para el patio, geranios rojos y una bugambilia. Carmen me enseñó a usar YouTube en el celular para ver tutoriales de tejido y recetas. Poco a poco, la casa se fue llenando de nuevo, pero ahora se llenaba de cosas mías, de mi paz, de mi aire, de mi vida. Un día, 6 semanas después de la audiencia, doña Carmela tocó a mi puerta con cara de preocupación. Doña Patti, afuera está su hijo. Dice que quiere hablar con usted. Está solo. No viene Daniela. Se ve diferente. Salí a la entrada. Roberto estaba del otro lado de la calle, respetando los 50 metros que ordenó el juez. Pero doña Carmela tenía razón. Se veía diferente. Más flaco, demacrado, con ropa de trabajo sucia y rasgada, con las manos manchadas de grasa negra. Me crucé la calle. Me paré a 2 metros de él. Suficiente distancia para sentirme segura. ¿Qué quieres? Vengo a traer el primer pago. Sacó un sobre amarillo arrugado del bolsillo. Son 2,000 pesos, como ordenó el juez. Lo agarré. Conté el dinero. Eran puros billetes de 50 y 100. Arrugados, viejos, gastados. ¿Dónde estás trabajando? En un taller mecánico, 12 horas al día, lunes a sábado, a veces domingo. ¿Y Daniela? Sigue en el salón de belleza. Rentamos un cuarto en la colonia Artesanos. Chico, sin ventanas, los niños duermen con nosotros en la misma cama. No dije nada, solo escuché. Mamá, yo vengo también a pedirte perdón. Lo miré a los ojos. Los mismos ojos de cuando era niño y me pedía que lo cargara. No estoy lista para perdonarte, Roberto. Todavía no. Lo sé, pero igual quería decírtelo. Tienes razón en todo. Te traté horrible, te robé tu dinero, te humillé, y no hay excusa, no hay justificación posible. Asentí. No, no la hay. Los niños preguntan por ti, todo el tiempo. Se me apretó el pecho como una mano estrujando. ¿Cómo están? Confundidos. No entienden por qué no pueden venir a verte. Mateo dice que te extraña, que extraña tus tortillas hechas a mano. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejé caer. No todavía. Algún día, cuando tú cambies de verdad, no solo de palabra, podemos hablar de que vean a su abuela. Pero no ahorita. Ahorita no. Entiendo. Nos quedamos ahí parados, 2 metros de distancia que se sentían como kilómetros, como un abismo. ¿Estás bien, mamá? ¿Necesitas algo?
¿Dinero para algo? Estoy bien, mejor de lo que he estado en años, asintió despacio. Me alegro, de verdad me alegro. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo a medio camino. Mamá, hay algo más que tienes que saber. Daniela y yo nos vamos a separar. Me sorprendió. ¿Por qué? Porque ella no cambió. Sigue echándote la culpa de todo. Sigue hablando mal de ti frente a los niños. Y yo finalmente entendí que no puedo estar con alguien que me hizo ser cruel con mi propia madre, con la mujer que me dio la vida. No supe qué decir. Solo asentí. Bueno, te veo el mes que entra con el siguiente pago. Se fue caminando, despacio, con los hombros caídos, y yo me quedé ahí con el sobre de dinero en la mano, sintiendo el peso de todo. Esa noche conté los billetes otra vez, 2,000 pesos exactos. Los guardé en una caja nueva que había comprado, una caja metálica con llave, solo mía. Y después hice algo que no había hecho en meses. Saqué mi máquina de coser del rincón donde la habían arrinconado. La limpié con cuidado. Le puse aceite en cada engrane. Busqué telas viejas que tenía guardadas en cajas y empecé a coser. Mis manos dolían. Los dedos se me torcían por la artritis. Pero seguí, porque coser no era solo mi trabajo. Era mi terapia, era mi forma de crear, era mi forma de existir, de ser yo misma. Terminé una blusa sencilla a las 11 de la noche. No era perfecta. Tenía algunas puntadas chuecas, un botón más alto que otro, pero era mía. Me la probé frente al espejo del baño. Me quedaba bien. Azul cielo, con botones blancos de nácar. Y por primera vez en años, me sonreí a mí misma en el espejo. Una sonrisa verdadera. Han pasado 8 meses desde la audiencia, 8 meses desde que recuperé mi casa, mi vida, mi dignidad. Estoy sentada en el patio trasero un sábado por la tarde. Tengo una taza de café con canela en una mano y un pedazo de pan dulce en la otra. El cilantro que sembré hace 2 meses ya está creciendo. La hierbabuena huele tan rico que todo el patio tiene ese aroma fresco. Hay un colibrí que viene todas las mañanas a las flores rojas que planté junto a la barda. Nunca pensé que el silencio pudiera sonar tan bonito. La casa está ordenada, limpia, mía. Volví a poner cortinas en la sala, unas que cosí con tela de girasoles. Coloqué mis fotografías en las paredes, la de mi boda con Armando, la de Roberto bebé, la de cuando me gané el 2º lugar en el concurso de costura del mercado hace 15 años. Todas ahí, recordándome quién soy, quién siempre he sido. He vuelto a coser. No mucho, porque las manos ya no me dan para trabajar 8 horas como antes. Pero hago arreglos sencillos para las vecinas, un dobladillo aquí, una blusa allá. Hace 3 semanas, la sobrina de doña Estela me encargó el vestido de su graduación. Me tardé 2 semanas en terminarlo, pero quedó hermoso. Color vino con encaje en las mangas. La muchacha lloró cuando se lo probó. Me pagó 800 pesos y me abrazó tan fuerte que me sacó el aire. Señora Patricia, usted tiene manos de ángel, me dijo. Manos de ángel. Qué bonito se escucha eso después de años de sentir que mis manos no valían nada. Con el dinero que Roberto me paga cada mes, más lo que saco cosiendo, me alcanza bien. No es mucho, pero es suficiente. Compro mi comida, pago mis servicios. Me compré una licuadora nueva porque la vieja ya no funcionaba. Me compré un par de zapatos cómodos para cuando voy al mercado. Y el mes pasado hice algo que nunca pensé que haría. Me fui 2 días a Colima a visitar a mi prima Refugio. 2 días fuera de Guadalajara, sola. En el camión de pasajeros, con una maletita pequeña que empaqué yo misma. Me sentí como una muchacha otra vez, libre, ligera. Refugio no podía creerlo cuando me vio bajar del camión. «Patricia, pensé que no ibas a venir». Me abrazó y olía a tortillas recién hechas. Me quedé en su casa. Dormí en un cuarto con olor a lavanda. Comimos pozole. Nos desvelamos platicando de cuando éramos niñas. Y lloré. Lloré contándole todo. Ella me agarró la mano y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Prima, los hijos que Dios nos da son bendiciones. Pero cuando esas bendiciones se vuelven maldiciones, hay que saber poner un alto
Y tú lo pusiste. Eso te hace valiente, no mala madre. Valiente. Nunca me había visto así, pero tal vez tenía razón. Roberto viene cada mes a dejar el dinero. Ya no llega en camioneta. Llega caminando o en camión. Siempre puntual, siempre con un sobre arrugado, siempre con las manos sucias de grasa del taller. Hablamos poco. Yo le pregunto cómo está. Él me dice que trabajando duro. Le pregunto por los niños. Me dice que están en la escuela, que van bien. Le pregunto por Daniela. Me dice que ya firmaron el divorcio hace 4 meses. Ella se fue a vivir con un novio nuevo a Monterrey. Dejó a los niños con Roberto. ¿Y cómo le haces con ellos?, le pregunté hace 2 meses. Mi jefa del taller me deja llevarlos. Hacen la tarea en una mesita que puse en la oficina. Cuando salgo, los recojo y nos vamos al cuarto. Cenamos quesadillas o frijoles. Los baño. Les leo un cuento. Y se duermen. Lo imaginé. A Roberto haciendo lo que yo hice durante años. Malabareando trabajo y niños. Cansancio y responsabilidad. Y sentí algo raro. No lástima, sino reconocimiento. ¿Es difícil?, le pregunté. Me miró a los ojos, y por primera vez en años vi a mi hijo de verdad. Muchísimo, mamá. No sé cómo tú lo hiciste sola todos esos años. Yo tengo 35 y ya me siento acabado. Tú lo empezaste a los 33 y nunca te quejaste. No dije nada, solo asentí. Hace 3 semanas Roberto llegó diferente, más nervioso. Traía el sobre de siempre, pero también algo más. Una cajita de cartón. Esto es para ti, me dijo. La abrí. Adentro había un rosario, uno bonito, de cuentas azules, con una cruz plateada. Me acordé que el tuyo se rompió hace años. Vi este en el mercado y pensé en ti. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias. Mamá, yo sé que no he ganado tu perdón. Sé que tal vez nunca lo gane. Pero quiero que sepas que estoy tratando. De verdad estoy tratando de ser mejor. Lo miré. Ese hombre flaco, cansado, con las manos llenas de callos, y vi un poco del niño que fue, del niño que me abrazaba después de que su papá murió, del niño que me decía, mamá, eres la mejor del mundo. Lo sé, Roberto, lo veo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Crees que algún día Mateo y Sofía puedan venir a verte? Respiré hondo. Había pensado en eso todos los días durante 8 meses. Extrañaba a mis nietos. Extrañaba la risa de Sofía. Extrañaba las preguntas de Mateo. Pero también tenía miedo. Miedo de volver a ser usada. Miedo de que las cosas regresaran a como eran antes. Tal vez pronto, le dije, pero con reglas claras. Las que tú digas, mamá. Las que tú digas. Y hoy, este sábado por la tarde, mientras tomo mi café en el patio, suena el timbre. No espero a nadie. Me levanto despacio, porque las rodillas me duelen cuando he estado sentada mucho tiempo, y voy a la puerta. Es Roberto. Pero no está solo. Mateo y Sofía están con él. Se me para el corazón. Mateo ha crecido. Está más alto. Ya perdió 2 dientes de enfrente. Sofía tiene el pelo más largo, amarrado en 2 colitas desparejas que seguro Roberto intentó hacer. Mamá, sé que no hablamos de esto, dice Roberto nervioso, pero los niños me han estado rogando por meses. Solo quieren saludarte. 5 minutos, te lo prometo. Mateo me mira con esos ojos grandes. Abuela, ¿ya no nos quieres? Se me rompe el alma. Claro que los quiero, mi amor. Siempre los he querido. Entonces, ¿por qué no podemos venir a verte? Miro a Roberto. Él tiene la cabeza baja, avergonzado, porque a veces las personas grandes se portan mal y necesitan tiempo para aprender a portarse bien otra vez. ¿Mi papá se portó mal contigo?, pregunta Mateo. Sí. ¿Y ya aprendió? Miro a Roberto. Él me mira de vuelta, esperando. Está aprendiendo, digo finalmente. Poco a poco. Sofía se suelta de la mano de Roberto y corre hacia mí. Me abraza las piernas. Te extraño, abuela. Extraño tus tortillas. Extraño cuando me cantabas. Me agacho como puedo y la abrazo. Huele a jabón de bebé y a galletas.
Me abraza el cuello tan fuerte que casi me ahoga. Mateo también se acerca, más tímido, pero me abraza también. Y ahí, en la entrada de mi casa, con mis 2 nietos abrazados a mí, me pongo a llorar. Pero no de tristeza, de algo que no sé explicar. Algo entre dolor y felicidad. Roberto se queda a un lado, viéndonos. También está llorando. Pasen, les digo finalmente. Pero solo un ratito. Entramos. Mateo y Sofía corren a la sala y se quedan parados viendo todo. Se ve diferente, dice Mateo, porque ahora es la casa de su abuela, dice Roberto. Y cuando estás en casa de alguien más, te portas con respeto. ¿Entendido? Sí, papá. Les doy galletas Marías con leche. Se sientan en el sillón juntos, comiendo despacio, mirando todo con curiosidad. Les pregunto de la escuela. Mateo me cuenta que ya sabe leer mejor. Sofía me dice que aprendió a brincar la cuerda. Nos quedamos 1 hora. No 5 minutos, 1 hora completa. Roberto no dice mucho, solo nos mira. Y cuando finalmente se tienen que ir, Mateo me pregunta, «Abuela, ¿podemos regresar?» Miro a Roberto. Él espera mi respuesta sin presionar. «Sí», digo. «Pueden regresar, pero con las reglas de la abuela. ¿De acuerdo?» «De acuerdo». Los despido en la puerta. Les doy un beso a cada uno. Roberto me da las gracias con la voz quebrada. Cuando se van, cierro la puerta y me recargo contra ella. Y sonrío. Porque esto que acabo de vivir, solo fue posible porque puse límites. Porque dije basta. Porque recuperé mi dignidad. Y ahora quiero decirte algo a ti. Sí, a ti que estás escuchando esto. Tal vez eres una mujer mayor como yo. Tal vez eres un hombre que está pasando por algo parecido. Tal vez tus hijos te tratan mal. Tal vez te usan. Tal vez te hacen sentir que eres un estorbo. Tal vez crees que tienes que aguantar porque son tu familia, porque es tu obligación, porque ya estás viejo y no tienes opciones. Pero sí las tienes. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Yo sé que da miedo. Yo sé que duele. Yo sé que te vas a sentir culpable, porque nos enseñaron que las madres aguantan todo, que los padres perdonan todo, que la familia es sagrada. Y sí, la familia es importante, pero tú también eres importante. Tu paz también es importante. Tu salud también es importante. Tu vida también es importante. No dejes que nadie, ni siquiera tus hijos, te quite tu dignidad. No dejes que te roben. No dejes que te humillen. No dejes que te hagan sentir invisible en tu propia casa. Y si ya estás viviendo eso, busca ayuda. Habla con alguien, un abogado, un vecino, un amigo, la policía, quien sea. Pero no te quedes callado, porque tu vida todavía vale, aunque tengas 60, 70, 80 años, aunque tus manos tiemblen, aunque tus rodillas duelan, aunque te sientas cansado. Tu vida todavía vale. Yo recuperé la mía a los 61 años, y si yo pude, tú también puedes. Así que te pido un favor. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste que estaba hablando de ti, déjame un me gusta. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para que podamos seguir contando historias como esta, y si te animas, cuéntame tu historia en los comentarios. A veces escribirlo ayuda. Y tal vez tu historia le dé fuerza a alguien más. Porque no estás solo. Somos muchos los que hemos pasado por esto. Y juntos somos más fuertes. Me llamo Patricia Hernández Viuda de Montes. Tengo 61 años. Y esta es mi historia de cómo recuperé mi vida. Y tú también puedes recuperar la tuya.